señoras y señores consejeras y consejeros electorales, representantes de los partidos políticos acreditados ante el Consejo Municipal Electoral de Chicolhuapan. Señor secretario, sean bienvenidos. Siendo las 15:33, nos encontramos reunidos para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 128 de la Constitución Federal, 144 de la Constitución Local, 1.4 numeral 1, 44 inciso G, 98 numeral 2 y 104 inciso A de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Artículo 23 en su numeral 1, incisos A, B y J de la Ley General de Partidos Políticos, 1, 27, 29, 112, 168 en su numeral 1, 383, 384 numeral 1, 385, 386, 387, 388 y 389 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. A los artículos 1, 168, 217, 219, 220 en sus fracciones primera y segunda, 221 fracciones primera y séptima, 235 y 239 del Código Electoral del Estado de México, así como los artículos 5 en sus fracciones tercera, 19ª, artículo 6, 146 en sus fracciones cuarta, sexta, octava, novena, décima, artículo 147 en sus fracciones primera, tercera y séptima, artículo 148 en su fracción cuarta, quinta, novena y decimosegunda, 149 en sus fracciones primera y quinta, 151 en su segunda fracción, 152, 155, 157, 159, 160, 162, 164, 166 y 167 fracciones quinta y sexta, 171, 183, 186, 189, 192 y 193 párrafo primero del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, al acuerdo INE-CG 188-2020 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba el Plan Integral y los calendarios de coordinación de los procesos electorales locales concurrentes con el Federal 2020-2021. Acuerdo INE-CG 189-2020, por el que se aprueba la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2020-2021, el calendario para el proceso electoral de la elección de diputaciones locales e integrantes de los ayuntamientos 2020-2021, aprobado mediante Acuerdo IEM-CG 53-2020, los lineamientos para el desarrollo de las sesiones de cómputo distrital y municipal del proceso electoral para la elección de diputados e integrantes de los ayuntamientos 2021, aprobado mediante Acuerdo IEM-CG 69-2020-2021. Secretario, en cumplimiento al artículo 148, fracción cuarta del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, por favor proceda a verificar la asistencia y la existencia de quórum legal. Con gusto, señora presidenta. Buenas tardes a todos ustedes, señoras y señores. Señora presidenta, le informo que de conformidad con los artículos 221, fracción 1 del Código Electoral del Estado de México, 157 y 64 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, los integrantes de este Consejo Municipal Electoral fueron debidamente convocados a esta sesión el día 6 del presente mes y año y obran en mi poder los acuses de las convocatorias respectivas. Con el permiso de las y los presentes, procedo en este momento a verificar la lista de asistencia. Presidenta del Consejo,
Cándida Mesa Juárez. Presente. Consejera propietaria electoral 1, Rosa María Díaz Hernández. Consejera propietaria electoral 2, Giovanna Araceli Lara Palma. Presente. Consejera propietaria electoral 3, Reina Leonor Rivera Flores. Presente. Consejero propietario electoral 4, Víctor Manuel García Tapia. Presente. Consejero propietario electoral 5, Brian Miguel Arredondo Lara. Presente. Consejero propietario electoral 6, Mauricio Arreola González. Representante propietario del Partido Acción Nacional, Giovanni Trejo Espinosa. Representante propietario del Partido Acción Nacional, representante suplente del Partido Acción Nacional, Cuthberto Alonso Bernal Zamora. Representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, José Luis Rosales Suárez. Representante propietaria del Partido de la Revolución Democrática, Erika Contreras Gálvez. Representante propietario del Partido del Trabajo, Sara Aguilar Lara. Representante propietario del Partido Verde Ecologista de México, León Felipe Garrido Jiménez. Representante propietario del Partido Movimiento Ciudadano, Luis Miguel Morales Peña. Representante propietario del Partido Morena, Marco Antonio Godínez Malanco. Presente. Representante propietario del Partido Nueva Alianza, Estado de México, María Guadalupe Rivera Pérez. Representante propietario del Partido Encuentro Solidario, Roberto Wilfrido Máximo Urruzquieta. Presente. Representante propietario del Partido Redes Sociales Progresistas, Javier Barajas Rodríguez. Presente. Representante propietario del Partido Fuerza por México, Vicente Isaíd González Navarro. Representante suplente del Partido Fuerza por México, Carlos Hernández Hernández. Señora Presidenta, de conformidad con el artículo 219, párrafo 3 del Código Electoral del Estado de México, que establece que para que los consejos municipales puedan sesionar es necesario que se encuentren presentes la mayoría de sus miembros, entre los que deberán estar el presidente o en su ausencia el secretario, así como los artículos 5, fracción 13, 146, fracción séptima y 148, fracción quinta del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, me permite Con su permiso, señora Presidenta, paso a tomar lista de asistencia de las consejerías suplentes. Consejera suplente electoral 1, Liliana Ríos Chávez. Consejera suplente electoral 2, Karelyn González Pérez. Consejera suplente electoral 3, Viridiana Martínez Vázquez. Consejero suplente electoral 4, Iván Ríos Chávez. Presente. Consejero suplente electoral 6, Luis Arturo Viña Morales. Presente. Con su permiso, señora Presidenta, retomo la lectura. Para que los consejos municipales puedan sesionar es necesario que estén presentes la mayoría de sus miembros, entre los que deberá estar el presidente o en su ausencia el secretario, así como los artículos 5, fracción 23, 146, fracción séptima y 148, fracción quinta
del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, me permito informar a usted que están presentes 6 consejeras y consejeros electorales propietarios, 4 consejeras y consejeros electorales suplentes, 9 representaciones de candidaturas propietarias y una representación de candidatura suplente, y el de la voz, por lo que es procedente declarar la existencia de quórum legal. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, señor secretario. Por favor, proceda a informar a los integrantes de este Consejo Municipal Electoral el siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora presidenta. El siguiente punto del orden del día corresponde a la declaratoria del inicio de la sesión. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo, una vez realizada la toma de lista de asistencia y la verificación por parte de la Secretaría del Quórum Legal, con fundamento en los artículos 152, fracción segunda, y 167 en sus fracciones quinta y sexta del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, siendo las 15 horas con 44 minutos, declaro el inicio de la tercera sesión extraordinaria del Consejo Municipal Electoral de Chicoloapan. Secretario, para continuar con el desarrollo de esta sesión, por favor proceda a informar a los integrantes de este Consejo el siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora presidenta. El siguiente punto corresponde a toma de protesta integrantes del Consejo Municipal Electoral o vocales integrantes de esta Junta, para lo cual informo que todos los integrantes de este Consejo ya les ha sido tomada la protesta. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, señor secretario. Por favor, proceda a dar lectura al siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora presidenta. El siguiente punto del orden del día corresponde a lectura y aprobación en su caso del orden del día. Al respecto, señora presidenta, me permito informar a usted que el orden del día y sus respectivos anexos fueron circulados a los integrantes de este Consejo con la debida anticipación. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, señor secretario. Por favor, proceda a la lectura al orden del día. Con gusto, señora presidenta. Los puntos del orden del día son los siguientes. Punto número 1, lista de asistencia y verificación de quórum. Punto número 2, declaratoria del inicio de la sesión. Punto número 3, toma de protesta integrantes del Consejo Municipal Electoral o vocal integrante de la Junta Municipal en su caso. Punto número 4, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Punto número 5, presentación del análisis de la Presidencia del Consejo Municipal sobre el estado que guardan las actas de escrutinio y cómputo de las casillas instaladas, en función de aquellas que son susceptibles de ser objeto de un nuevo escrutinio y cómputo por el Consejo. Punto número 6, presentación, análisis y, en su caso, aprobación del acuerdo del Consejo, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento de votos por alguna de las objeciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México. Punto número 7, análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el que se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo y puntos de recuento, y se dispone que estos deben instalarse para el inicio inmediato del recuento de votos en la parcialidad o, en su caso, en la totalidad de las casillas. Punto número 8, análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el que se habilitarán espacios en la Junta Municipal para la instalación de grupos de trabajo para el recuento de votos, en la parcialidad o, en su caso, en la totalidad de las casillas. Punto número 9, análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el que se determinará el listado de participantes que auxiliarán a los integrantes del Consejo en el recuento de votos en la parcialidad o, en su caso, en la totalidad de las casillas y asignación de funciones. Punto número 10, informe sobre la logística, medidas de seguridad y custodia para el traslado de los paquetes electorales a los lugares previstos para la instalación de grupos de trabajo en la sede de la Junta, en las que
se realizará el recuento de votos de la parcialidad o en su totalidad de las casillas. Punto número 11. Informe de la Presidencia del Consejo sobre el procedimiento de acreditación y sustitución de representantes de los partidos políticos, en su caso de candidaturas independientes, ante los grupos de trabajo, cuando proceda el recuento de votos en la parcialidad o en la totalidad de las casillas. Punto número 12. Asuntos generales. Y punto número 13. Clausura de la sesión. Es cuanto, señora Presidenta. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este consejo, ¿tienen algún comentario que agregar respecto al orden del día o algún punto que soliciten se incorporen asuntos generales? Yo sí. Adelante, representante del Partido Revolucionario Institucional. Gracias. En relación al punto número 5 del orden del día, me permito solicitar a este Consejo Municipal tenga bien realizar el análisis minucioso de las casillas que en su momento, si me permite el listado, se lo mostraré, en las actas de escrutinio y cómputo que menciono en este escrito, ya que no concuerdan, derivado de un análisis que hizo de representación, no concuerdan la votación válida emitida con los votos nulos y con las boletas recibidas para cada una de las casillas en mención. Le hago llegar el escrito, donde menciono todos y cada una de las actas de escrutinio cómputo por sección. Lo checamos en asuntos generales, representante. Ok. Gracias. De acuerdo. ¿Alguien más desea agregar algún punto al orden del día? Secretario, por favor proceda a solicitar el consenso de las representaciones y someter a votación el orden del día. Con gusto, señora Presidenta. Pregunto a las representaciones de las candidaturas si existe alguna representación que no otorgue el consenso para el desarrollo del proceso del orden del día que ha sido propuesto, lo manifiesta expresamente. De no ser así, señoras y señores consejeros y consejeras, someto a su consideración el orden del día. Por favor, quienes estén por su aprobación, síganse a manifestarlo levantando la mano. Gracias. Informa usted, señora Presidenta, que la propuesta del orden del día ha sido aprobada por unanimidad con el consenso de las representaciones de las candidaturas de este Consejo. Es cuanto, señora Presidenta. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo, en razón de que anexo a la convocatoria de esta sesión, les fue remitido en medio electrónico los siguientes documentos: presentación, análisis y, en su caso, aprobación del acuerdo del Consejo Municipal, por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento de votos por alguna de las objeciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el que se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo y puntos de recuento y se dispone que estos deban instalarse en el inicio inmediato del recuento de votos en la parcialidad o en la totalidad de las casillas. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el que se habilitarán espacios en la Junta Municipal para la instalación de grupos de trabajo para el recuento de votos en la parcialidad o en la totalidad de las casillas. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el que se termine el listado de participantes que auxiliarán a los integrantes del Consejo en el recuento de votos en la parcialidad de las casillas y asignación de funciones. Informe sobre la logística, medidas de seguridad
y custodia para el traslado de los paquetes electorales a los lugares previstos para la instalación de grupos de trabajo en la sede de la Junta, en las que se realizará el recuento de votos en la parcialidad de las casillas. Informe de la Presidencia del Consejo sobre el procedimiento de acreditación y sustitución de representantes de los partidos políticos y, en su caso, de candidaturas independientes ante los grupos de trabajo, cuando proceda el recuento de votos en la parcialidad de las casillas. Con fundamento en el artículo 171 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, pongo a su consideración la propuesta de dispensar la lectura de los documentos antes referidos, en razón de haber sido previamente circulados. Señor secretario, por favor proceda a solicitar el consenso de las representaciones de las candidaturas y someter a votación la propuesta de dispensar la lectura de los documentos circulados en el orden del día. Con gusto, señora presidenta. Pregunto a las representaciones de las candidaturas si existe alguna representación que no otorgue el consenso para la dispensa de la lectura de los documentos circulados con el orden del día, lo manifieste expresamente. Señoras y señores consejeros y consejeras, quienes estén por la dispensa de la lectura de los documentos referidos, les pido de favor lo manifiesten levantando la mano. Gracias. Presidenta, le informo a usted que la propuesta de dispensa de la lectura de los documentos circulados con el orden del día ha sido aprobada con el consenso de las representaciones de las candidaturas y por unanimidad de votos de las consejeras y consejeros electorales integrantes de este Consejo Municipal. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, secretario. Por favor, proceda a informar a este Consejo al siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora presidenta. El siguiente punto del orden del día corresponde a la presentación del análisis de la Presidencia del Consejo Municipal sobre el estado que guardan las actas de escrutinio y cómputo de las casillas instaladas en función de que aquellas que son susceptibles de ser objeto de un nuevo escrutinio y cómputo por el Consejo. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, señor secretario. Debido a que el análisis de la presidencia del Consejo Municipal fue discutido en la reunión previa y el representante del Partido Revolucionario Institucional había agendado para asuntos generales este punto, creo que es el momento adecuado, licenciado, para que haga uso de la voz hasta por 10 minutos en primera ronda. Gracias, buenas tardes. Mire, mi petición es en relación y con fundamento en el artículo 372-373 del Código Electoral del Estado de México en relación a las casillas que pueden ser objeto de un reconteo o de un nuevo escrutinio y cómputo, en virtud de que, como se lo manifesté anteriormente, derivado de un análisis minucioso que realizó esta representación, en las casillas que voy a enumerar o mencionar a continuación, nos pudimos dar cuenta que existe una variación y una justificación de acuerdo a las causales que nos invoca el Código Electoral, manifestadas y fundamentadas con antelación, de la cual, derivado de la reunión de trabajo que se llevó a cabo anterior a esta sesión extraordinaria, pues me percaté, tanto su servidor como mi compañera suplente, que fue quien concluyó dicha reunión de trabajo, que solamente estaban abocando a realizar el conteo de los votos emitidos por cada uno de los partidos políticos y o coaliciones que contendieron en esta elección, pero no tuvieron a bien realizar el conteo minucioso, o no el conteo, el análisis minucioso, tal y como lo menciona la orden del día de cada una de las reuniones, tanto como de esta sesión de trabajo que nos mencionaba, ¿no? Análisis, discusión de dichas actas de escrutinio y cómputo y o de dichas secciones que se iban a valorar
para dicho reconteo en las mesas de trabajo ya establecidas con anticipación. Solamente se realizó dicho trabajo, vuelvo a repetir, en relación a que contaron cada uno de los votos emitidos a favor de cada uno de los candidatos, pero jamás tuvieron a mí, como lo mencionó mi compañera, en el momento que se desahogó la reunión de trabajo, que cotejaran la votación total emitida, los votos nulos, con la total de boletas sobrantes, así como el total de las boletas recibidas o asignadas para esa sección electoral. Nosotros tuvimos a bien realizarlo y en todas las secciones electorales que le voy a mencionar a continuación hay variación y hay una justificación conforme al Código Electoral. Les pido de manera más atenta a los y las compañeras consejeros, consejeras, tengan a bien ceñirse bajo la protesta de ley que tuvieron a bien tomarle este Consejo Electoral, tanto a usted, Presidenta, como a usted, Secretario, que simple y sencillamente que nos ciñamos bajo esa protesta de ley, ¿no? Y bajo los principios rectores de nuestro instituto o del instituto al cual representan, y no nada más aprueben por aprobar con el debido respeto que me merecen, que se realice el conteo minucioso o el análisis minucioso de las actas de escrutinio y cómputo que voy a mencionar a continuación. De la casilla 1109, la contigua 1, la casilla 1109, contigua 2, 1109, contigua 4, 1109, contigua 5, 1109, contigua 3, 1121, C7, contigua 7, 1122, básica, 1123, contigua 2, 1124, básica, 1124, contigua 1, 1124, contigua 2, 1125, básica, 1129, básica, 1131, básica, 1132, básica, 1132, C1, 1136, básica, 1137, básica, 1139, contigua 1, 6353, contigua 1, 6353, contigua 2, 6354, básica, 6354, contigua 1, 6354, contigua 2, 6356, básica, 6356, contigua 2, 6357, contigua 1, 6357, contigua 3, 6357, contigua 1, 6358, contigua 2, 6358, contigua 3, 6359, contigua 1, 6362, básica, 6363, básica, 6363, contigua 1, 6364, contigua 1, 6365, contigua 1, 6368, contigua 2, 6370, contigua 1, 6370, contigua 2, 6371, contigua 2, 6371, contigua 4, 6372, contigua 1, 6378, básica, 6379, básica, 6379, contigua 1, 6381, contigua 1, 6383, contigua 2, 6385, contigua 2, 6385, contigua 3, 6383, contigua 2, 6383, contigua 3, 6383, contigua 1, 6389, básica, 6390, contigua 1. Esas son las casillas que, derivadas del análisis que les comento, hay muchísima variación y hay objeción fundada y motivada, conforme a lo que le comenté al inicio de mi intervención, para que sean susceptibles de análisis, y yo pues le pido se anexen al acta correspondiente mi solicitud que estoy manifestando, así como a mis compañeros representantes de partido. Pues yo hablo por mí y por el instituto que represento, pero pues yo creo que también les atañe cierta situación, porque derivado de todas las inconsistencias, compañeros, compañeras representantes, pudiera ser que ustedes también tuvieran pues incumbencia derivada de todas esas inconsistencias. No sé si ustedes realizaron sus estructuras, sus equipos de trabajo, dicho análisis, y hay muchas inconsistencias. Las que pudimos observar de esta representación son las que ya mencioné, que les solicito de la manera más atenta sean pues analizadas de manera minuciosa, con el debido respeto que me merece esa mesa, este consejo, y las compañeras, compañeros consejeros, de verdad que tienen una labor muy importante. No dejen en tela de juicio su labor tan importante que tienen como consejeras, consejeros. Muchísimas gracias.
Gracias, señor representante. Creo que no se entendió cuál era la dinámica de la reunión de trabajo. La reunión de trabajo era precisamente para eso, analizar y discutir lo que ahorita se va a aprobar. Ahorita ya no es el momento para estar analizando y discutiendo cada una de las secciones que usted mencionó. En su momento yo les pregunté si estaban de acuerdo o no al consejo, incluso lo votaron, y pregunté si había objeciones por parte de ustedes. Se les olvida por ahí dentro de la misma ley, dice que estas se llevarán a cabo siempre y cuando sean determinantes para la casilla, la votación en esa casilla. En el caso de las que analizaron los consejeros y su servidora, no era así, por eso es que determinamos que no se fueran a recuento. Sería todo, gracias. Señoras y señores integrantes de este consejo, debido a que el análisis que hace la presidencia del Consejo Municipal sobre el estado que guardan las actas de escrutinio y cómputo de las casillas instaladas, en función de aquellas que son susceptibles de ser objeto de un nuevo escrutinio y cómputo por el Consejo, les fue presentado previamente, analizado y discutido en la reunión de trabajo, pregunto a ustedes si tienen alguna otra observación aparte de la del representante del PRI. Adelante, representante. Tiene usted el uso de la voz hasta por 10 minutos en primera ronda. Buenas tardes, compañeros, representantes de partido, consejeros, ciudadanos. Si bien es cierto lo que menciona el representante del PRI, hay que entender lo que dice el artículo 373, fracción 2, inciso A, numeral 2, en el cual establece el total de boletas extraídas de las urnas no coincida con el número total de ciudadanos registrados en la lista nominal que votaron. Ese es el argumento que menciona, pero también dice, y que la diferencia sea determinante para el resultado de la casilla. En este entendido, el acuerdo que suscribe el Instituto Nacional Electoral con el número IEM, diagonal CG, diagonal 69, diagonal 2021, no establece como causal en este entendido, si no es complemento de que fuera determinante para el resultado de la casilla. Entonces, en este sentido, creo que está fuera del fundamento, ya que no cuenta con la característica necesaria. Esa sería mi participación. Es cuanto. Gracias, señor representante. Gracias, señor representante. Les comento algo que no han checado. Ahorita estamos en la presentación del análisis que hace la presidencia. No estamos propiamente en el acuerdo. Sin embargo, cuando lleguemos al acuerdo, ya fueron hechas las manifestaciones por cada uno de los representantes. Señor secretario, por favor le pido continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora presidenta. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la presentación, análisis y, en su caso, aprobación del acuerdo en su caso, la aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento de votos por alguna de las opciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México. Es cuanto, señora presidenta.
Gracias, señor secretario. Como ya les estaba comentando, debido a que el proyecto fue reenviado a sus correos, y en este caso nada más les vamos a poner el número de casillas que se determinó en la reunión previa que se van a recontar. ¿Alguien tiene algo que agregar? ¿O desea hacer el uso de la voz? Toda vez que no existe manifestación alguna por parte de los consejeros ni de los representantes, está a su consideración el proyecto de acuerdo del Consejo Municipal por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento de votos por alguna de las objeciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México. Señor secretario, por favor proceda a solicitar el consenso de las representaciones y someter a votación el acuerdo del Consejo Municipal por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento de votos por alguna de las objeciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México. Con gusto, señora presidenta. Pregunto a las representaciones de las candidaturas si existe alguna representación que no otorgue el consenso para la aprobación del acuerdo del Consejo Municipal por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento de votos por alguna de las objeciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México, en los términos que fue circulado, lo manifieste expresamente. Señoras y señores consejeros, quienes estén por la aprobación del acuerdo del Consejo Municipal por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento de votos por alguna de las objeciones establecidas por el Código Electoral del Estado de México, pido no manifiesten levantando la mano. Señora presidenta, gracias. Les informo que el proyecto de acuerdo del Consejo Municipal por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento de votos por alguna de las objeciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México ha sido aprobado por el consenso de las representaciones de las candidaturas y por unanimidad de votos de las consejeras y consejeros electorales integrantes de este Consejo Municipal. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, señor secretario. Señoras y señores, he de comentar que el acuerdo 11 será anexado al acta de esta tercera sesión extraordinaria. Por favor, secretario, desahoga el siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora presidenta. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el que se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo y puntos de recuento, y se dispone que estos deben instalarse para el inicio inmediato del recuento de votos en la parcialidad o, en su caso, en la totalidad de las casillas. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo, debido a que el proyecto de acuerdo por el cual se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo y punto de recuento se analizó, discutió en la reunión previa, pregunto a ustedes si tienen alguna intervención con respecto a ello. Toda vez que no existe manifestación alguna, señoras y señores consejeras y consejeros, está a su consideración el proyecto de acuerdo por el que se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo y puntos de recuento, y se dispone que estos deban de instalarse para el inicio inmediato del recuento de votos en la parcialidad de las casillas. Señor secretario, por favor proceda a solicitar el consenso de las representaciones y someter a votación el acuerdo por el que se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo y puntos de recuento, y se dispone que estos deben instalarse para el inicio inmediato del recuento de votos en la parcialidad de las casillas. Con gusto, señora presidenta. Pregunto a las representaciones de las candidaturas si existe alguna representación que no otorgue el Consejo para la aprobación del proyecto de acuerdo por el que se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo y puntos de recuento, y se
dispone de que estos deben instalarse para el inicio inmediato del recuento de votos en la parcialidad, que lo manifieste expresamente. De no ser así, señoras y señores consejeras y consejeros, quienes estén por la aprobación del proyecto de acuerdo por el que se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo y puntos de recuento, y se dispone a que estos deban instalarse para el inicio inmediato del recuento de votos en la parcialidad de las casillas, pido lo manifiesten levantando la mano. Señora Presidenta, me permite informarle que el proyecto de acuerdo ha sido por el que se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo y puntos de recuento, y se dispone de que estos deben instalarse para el inicio inmediato del recuento de votos en la parcialidad. Ha sido aprobado por el consenso de las representaciones de las candidaturas y por unanimidad de votos de las consejeras y consejeros electorales integrantes de este Consejo Municipal. Es cuanto, señora Presidenta. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo, he de comentar que el Acuerdo 12 será anexado al acta de esta tercera sesión extraordinaria. Por favor, secretario, desahoga el siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora Presidenta. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el que se habilitarán espacios en la Junta Municipal para la instalación de grupos de trabajo para el recuento de votos en la parcialidad de las casillas. Es cuanto, señora Presidenta. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo, debido a que el proyecto de acuerdo por el que se habilitarán los espacios en la Junta Municipal para la instalación de grupos de trabajo para el recuento en la parcialidad de las casillas fue analizado, discutido y checado en la reunión previa, pregunto a ustedes si tienen alguna intervención que agregar con respecto a esto. Toda vez que no existe manifestación alguna, señores y señores consejeras y consejeros, está a su consideración el proyecto de acuerdo por el que se habilitarán espacios en la Junta Municipal para la instalación de grupos de trabajo para el recuento de votos en la parcialidad o en la totalidad de las casillas. Señor secretario, por favor proceda a someter al consenso de las representaciones y someter a votación el acuerdo por el que se habilitan los espacios. Con gusto, señora Presidenta. Pregunto a las representaciones de las candidaturas si existe alguna representación que no otorgue el consenso para la aprobación del proyecto de acuerdo por el que se habilitarán espacios en la Junta Municipal para la instalación de grupos de trabajo para el recuento de votos en la parcialidad de las casillas, lo manifieste expresamente levantando la mano. Señoras y señores consejeros y consejeras, quienes estén por la aprobación del proyecto de acuerdo por el que se habilitarán espacios en la Junta Municipal para la instalación de grupos de trabajo para el recuento de votos en la parcialidad de las casillas, pido lo manifiesten levantando la mano. Gracias. Señora Presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo por el que se habilitarán espacios en la Junta Municipal para la instalación de grupos de trabajo para el recuento de votos en la parcialidad de las casillas ha sido aprobada con el consenso de las representaciones de las candidaturas y por unanimidad de votos de las consejeras y consejeros electorales integrantes de este Consejo Municipal. Es cuanto, señora Presidenta. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo, he de comentar que el acuerdo número 13 será anexado al acta de esta tercera sesión extraordinaria. Por favor, secretario, desahoga el siguiente punto al orden del día. Con gusto, señora Presidenta. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el que se determina el listado de participantes que auxiliarán a los integrantes del Consejo en el recuento de votos en la parcialidad de las casillas y asignación de funciones. Es cuanto, señora Presidenta. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo,
Debido a que el proyecto de acuerdo por el que se determina el listado de participantes que auxiliarán a los integrantes del Consejo en el recuento de votos en la parcialidad o en la totalidad de las casillas y asignación de funciones fue analizado, discutido en la reunión de trabajo, pregunto a ustedes si tienen alguna manifestación. Toda vez que no hay ninguna intervención, señoras y señores consejeras y consejeros, está a su consideración el proyecto de acuerdo por el que se determina el listado de participantes que auxiliarán a los integrantes del Consejo en el recuento de votos en la parcialidad o en la totalidad de las casillas y asignación de funciones. Señor secretario, por favor proceda a solicitar el consenso de las representaciones y someter a votación el acuerdo por el que se determina el listado de participantes que auxiliarán a los integrantes del Consejo en el recuento de votos en la parcialidad o, en su caso, en la totalidad de las casillas y asignación de funciones. Con gusto, señora presidenta. Pregunto a las representaciones de las candidaturas si existe alguna representación que no otorgue el consenso para la aprobación del acuerdo del proyecto de acuerdo por el que se determinará el listado de participantes que auxiliarán a los integrantes del Consejo en el recuento de votos en la parcialidad de las casillas y asignación de sus funciones, lo manifieste expresamente. De no ser así, pregunto a ustedes, señoras y señores consejeras y consejeros, quienes estén por la aprobación del proyecto de acuerdo por el que se determina el listado de participantes que auxiliará a los integrantes del Consejo en el recuento de votos en la parcialidad de las casillas y asignación de sus funciones, pido lo manifiesten levantando la mano. Gracias. Presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo es el que en el que se determina el listado de participantes que auxiliarán a los integrantes del Consejo en el recuento de votos en la parcialidad o, en su caso, en la totalidad de las casillas y asignación de funciones, ha sido aprobado con el consenso de la representación y de las candidaturas y por unanimidad de votos de las consejeras y consejeros electorales integrantes de este Consejo. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, señor secretario. Por favor, señoras y señores integrantes de este Consejo, he de comentar que el acuerdo 14 será anexado al acta de esta tercera sesión extraordinaria. Por favor, secretario, les hago el siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora presidenta. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe sobre la logística y medidas de seguridad y custodia para el traslado de los paquetes electorales en los lugares previstos para la instalación de grupos de trabajo en la sede de la Junta, en las que se realizará el recuento de votos en la parcialidad de las casillas. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo, debido a que el informe de la Presidencia del Consejo sobre el procedimiento de acreditación y sustitución de representantes de los partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes ante los grupos de trabajo, les fue leído en la reunión previa, pregunto a ustedes si tienen alguna observación. Toda vez que no existen más intervenciones y en concordancia con el artículo 179 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, se tiene por presentado el informe mismo que será anexado al acta de esta sesión extraordinaria. Secretario, le pido continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora presidenta. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe de la Presidencia del Consejo sobre el procedimiento de acreditación y sustitución de representantes de los partidos políticos y, en su caso, de candidaturas independientes ante los grupos de trabajo cuando proceda el recuento de votos en la parcialidad de las casillas. Disculpen. El siguiente punto del orden del día es el relativo a asuntos generales. Le informo, señora presidenta, que el asunto general que había sido agendado fue desahogado oportunamente en el punto que le correspondía.
Es cuanto, señora presidenta. Gracias, señor secretario. Nada más me gustaría agregar sobre ese punto que el Código Electoral del Estado de México nos dice que se considera objeción fundada los siguientes casos. Cuando los paquetes de las actas finales de escrutinio y cómputo que obren en el paquete y las que estén en poder del Consejo, 1. No coincidan o sean legibles. 2. El total de boletas extraídas de la urna no coincida con el número total de los ciudadanos registrados en la lista nominal que votaron y la diferencia sea determinante para el resultado de las casillas. Quiero detenerme en esto porque dice que no coincida con el número total de ciudadanos registrados, no que votaron. Entonces creo que por ahí se están confundiendo. 3. El número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los candidatos ubicados en el primero y en el segundo lugar. Y 4. Todos los votos hayan sido depositados a favor de un mismo partido político y coalición. Tenemos más objeciones fundadas, sin embargo creo que a la que se refería el representante es el inciso A, número 2. Sería todo, es cuanto, señor secretario. Por favor le pido continúe con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora presidenta. El siguiente y último punto del orden del día corresponde a la clausura de la sesión. Es cuanto, señora presidenta. Le solicito informe de la integración de la mesa de sesiones, por favor, secretario. Con gusto, señora presidenta. Me permite informarle que siendo las 16:25 se retira la representación del Partido Revolucionario Institucional. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo, una vez agotados y desahogados los puntos del orden del día, se procede a clausurar la tercera sesión extraordinaria de este Consejo, siendo las 16:26 del día 8 de mayo del 2021. Agradezco a todos ustedes su asistencia a esta sesión del Consejo. 8 de junio. Gracias. Buenas tardes, señoras y señores.